Hola a todos el día de hoy. Quiero darles una bienvenida. He estado súper emocionado ya por varias semanas. Hay mucha falsa información en las redes sociales referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace unas semanas yo tuve una conversación privada con el hombre que tocó mi puerta cuando yo tenía 3 años de edad. Él es el doctor Ezequiel Salazar. Tiene arriba de 40 años de estar pastoreando. Déjenme decirles referente a él. Él ama al Señor Jesucristo, ama la palabra de Dios. Y cuando tuvimos una conversación, le dije, ¿te podría yo invitar a ayudarme con unos estudios bíblicos de la palabra de Dios para dar claridad a nuestra gente hispana referente a nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida? Así que aquí les presento el pastor Salazar. Él va a tomar ahora nuestro estudio bíblico. Pastor Salazar. Gracias, hermano de Anda, y es una bendición, un placer de estar con ustedes. Am, en tiempos pasados, ah, cuando grandes avivamientos se vieron en este país y en otros países, siempre estaba incluida eh, una muy intensa enseñanza y enfoque sobre la segunda venida de Cristo. Pero en la perspectiva correcta, el tema despierta mucha curiosidad. Mucha gente le gusta eh, mm, averiguar de lo desconocido, pero Dios nos da información no meramente para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que afecte nuestras vidas. Es muy importante nosotros comprender que uh, hay cosas que Dios escogió no revelarnos. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces nos dice, ¿para qué? Para que guardemos, para que obedezcamos. O sea, Dios quiere que usted esté más que informado. Dios espera que actuemos. Dios espera que nuestra vida sea afectada con la información que nos da. Um, han sucedido desde aquellos tiempos de los cuales yo hablo, muchas eventos, muchos enseñanzas y conferencias sobre, entre comillas, la profecía. Y de nuevo, mucho interés y miles de personas reuniéndose y tratando de descubrir los secretos de los libros proféticos, Daniel, Zacarías, el libro Apocalipsis, pero llegan a nada. La gente se fascina nada más en descubrir cosas y a veces se declaran cosas que están más allá de la revelación de Dios. Y quiero aclarar que no haremos eso. No podemos hacer eso. Eso nos ha llevado a un lugar en donde hay algunas personas equivocadamente ya fijando fechas y día y mal guiando a la gente. En la historia han habido gente falsa. Jesús nos advirtió, inclusive en relación a las cosas de los últimos días, en Mateo 24, de cuidarnos de falsos profetas, especialmente en relación a su venida. Y uh, eso se debe una vez más al hecho de que el hombre muchas veces nada más quiere la información, fascinado por lo desconocido, pero no verdaderamente afectado en el corazón para que su vida sea afectada. Alguien me preguntó lo que está sucediendo en 2020 y la pandemia y todas estas cosas, ¿es el fin del mundo? Y yo le dije, no hay muchas cosas que la palabra de Dios nos dice que tienen que suceder antes de que eso venga.
pero traté de ubicarlo y le dije, pero sí puede decir el fin de su mundo. Mm. Y eso es, yo creo que lo que es crítico en toda la revelación de la palabra de Dios, el interés de Dios es el que nosotros lleguemos a un conocimiento de Él. Y esa es la razón de toda la revelación de Dios. Definitivamente es imposible que algo a nivel global, como hemos visto en 2020, esté sucediendo sin que tenga algún significado profético en el calendario de Dios. El libro específico donde se contiene la mayoría de toda la revelación de Dios en cuanto a las cosas futuras, conocido como escatología, viene de la palabra eschatos, que quiere decir las últimas cosas, es el libro de Apocalipsis. Y no pretendo dar un completo estudio del libro de Apocalipsis, pero es imposible tocar este tema sin hacer referencias a este libro. De nuevo, la advertencia de Dios para comenzar en el último capítulo del libro es que este libro es la última revelación de Dios al hombre. En Apocalipsis 22:18, por eso es que leemos la siguiente advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El último mensaje, la última revelación que Dios quiso darnos es el contenido de este libro. Ese es algo emocionante, es el pensar que, como dije, hay cosas que definitivamente Dios no nos dio la claridad y Dios escogió no revelarnos. Pero en este libro nos damos cuenta que en cuanto a las cosas futuras, Dios sí quiso dejarnos información. Es lo último que Él quiso decirnos. ¿Sí? Yo me pongo a pensar que si yo tengo unas últimas palabras que darle a mis seres queridos, yo escogería de una manera muy cuidadosa lo que yo voy a decir. Pondría mucha importancia, mediría mis palabras. Me enfocaría en lo que yo en ese momento pensara es lo más importante y la prioridad de lo que yo quisiera que mis seres queridos supieran. Y esta es la última revelación, las últimas palabras del Señor reveladas a nosotros. Déjenme decir entre paréntesis que hay aquellas personas que dicen o creen estar recibiendo nuevas revelaciones. Eso es herejía, eso no es cierto, eso no es verdad. Dios nos ha dado una revelación completa desde el libro de Génesis, desde el inicio de la historia del hombre hasta la fin de la era de Dios y el reinado de Jesucristo. Y esa es la advertencia que da. En el contenido del libro, en el primer capítulo, Juan se le aclara por medio del Señor. El versículo 19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir. Entonces, el contenido del libro está dividido en tres partes. Las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de venir después de estas, o sea, las cosas futuras. Ahora, de nuevo, no nos da una precisión exacta de todo lo que nosotros quisiéramos saber. Inclusive encontramos en el mismo libro una ocasión en donde la revelación de Dios se está dando al apóstol Juan y Juan está a punto de escribir la revelación y Dios lo para. En Apocalipsis 10:4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas
que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Mm. O sea, hace un tiempo, ¿verdad? Escuchamos un mensaje titulado Deja que Dios sea Dios. Parte del problema del hombre es que en su deseo de querer saber todo, no comprende que si supiera todo, entonces asumiría un atributo divino que el hombre no tiene. Tendría que ser Dios, y hay un solo Dios. A Él le pertenece toda verdad y todos los secretos, e inclusive el derecho de revelarnos esas cosas o no revelarnos. Pero, y de nuevo, digo esto porque tenemos que tener cuidado de no irnos más allá Mm. de lo que la palabra de Dios nos enseña, de atender lo que sí nos quiso decir y en humildad aceptar lo que no sabemos. Pastor Salazar, usted hablaba de personas que a veces suben videos o dicen que tuvieron lo que ellos llaman una interpretación privada, ya sea en un sueño o un ángel vino a hablar con ellos. Háblenos de los peligros de interpretación privada y por qué ya la revelación de Dios está cerrada para ayudar al oyente. Bueno, entonces ya estamos hablando de tocar un tema totalmente aparte. Uh, Si quiere pero guardarlo para otro video, podemos guardar la pregunta, Pastor Salazar. eso depende de usted. Usted dígame qué es lo que quiere que hagamos, pero suficiente el decir que muchas de estas personas dicen ser guiadas por el Espíritu Santo. Y Jesús claramente nos dijo que cuando enviara la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, Amén. Él nos guiaría a toda verdad. Ahora, la palabra de Dios nos dice toda la escritura es inspirada por Dios, el propio aliento de Dios. Igual la palabra de Dios nos aclara de que el autor de este libro es nada menos que el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que nosotros entender que la forma principal en que Dios escogió revelarse a nosotros no es a través de sueños, no es a través de apariciones o milagros. La manera que Dios escogió revelarse a nosotros es a través de la palabra de Dios. Déjenme nada más, y quizá lo podemos tocar en otro tiempo, pero hay gente que le pone mucha más importancia al sensacionalismo. Si tú le dices a una persona, mira que hubo una aparición acá, que hubo un monte acá donde se apareció En una un, tortilla, hasta en un una ángel. tortilla. Sí, bueno, eso no es una exageración. Yeah. Hay un lugar donde inclusive le construyeron un templo a una tortilla donde dijeron que se había aparecido la cara de Cristo. Entonces la gente tiene mucha curiosidad y mucho interés en esas cosas, pero tú invita a la gente a abrir su Biblia, no les interesa. Yeah. Ahora, Dios sí habló en tiempos pasados a través de visiones y a través de sueños, y de nuevo por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora nos ha dado su palabra. Me gusta lo que Pedro dijo. Estoy leyendo de Primera de Pedro capítulo 1, porque no os hemos dado conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, versículo 16, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces aquí está Pedro relatando esa experiencia sensacional, donde se le aparece Jesús, Elías y Moisés, y dice: nosotros estuvimos allí, oímos la voz que vino del cielo, ¿verdad? Eh, yo estuve allí, está diciendo. Pero el versículo 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura. O sea, está diciendo el apóstol, esa experiencia sensacional sucedió y yo estuve allí. Y oí la voz de Dios, pero más seguro que todo eso es la palabra de Dios. Tenemos también la palabra de profecía más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía está hablando de la escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados una vez más por el Espíritu Santo. El problema que tenemos con tantas de estas visiones sensacionales es que muchas veces, bueno, en primer lugar, el más grande problema es que le damos más importancia a eso que a lo que el Espíritu Santo nos reveló, que es la palabra de Dios. En segundo lugar, muchas de estas revelaciones sensacionales van totalmente en contra de lo que este libro enseña. Y dicen estas personas haber recibido estas revelaciones por medio del Espíritu Santo. Pues el autor de este libro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a hablarnos contrario al libro del cual él es el autor. El Espíritu Santo es el autor de este libro. Ahora, eso no le trae mucha emoción a la gente, ¿no? No apela a su sensacionalismo, ¿verdad? Pero esa es la razón que este libro es inigual a cualquier otro libro. Este libro es poderoso, este libro, acuerdo a lo que dice el apóstol, es vivo y eficaz, porque no es un libro como cualquier otro libro. Es un libro del cual el autor es el Espíritu Santo de Dios. Y por inspiración del Espíritu Santo, en el último libro de la Biblia, igual como en otras partes de la Escritura, se nos dice: cuidado con que tú vayas a añadirle o quitarle. Y está dando una advertencia, no una advertencia ligera, firme, proclamando juicio y las plagas escritas en el libro contra aquella persona que se atreva a quitarle o añadirle a la palabra de Dios. Hay mucho más envuelto allí, pero ese es nada más en resumen de la pregunta que me hizo, pastor. Gracias. Ahora, de nuevo, y conectado con eso, muchas veces estas son las mismas personas que agarran la Biblia y se van más allá a decir lo que la Biblia no nos dice. Hay ese peligro. Con humildad tenemos que aceptar que hay ciertas cosas que Él no quiso que supiéramos. Cuando el ángel, que creo que fue el ángel, posiblemente la misma voz de Dios que le dijo a Juan: detente, no quiero que escribas lo que acabas de ver. No vimos a Juan responder: no, Señor, pues ¿cómo? No podemos, tengo que escribir. No, había una sumisión y una humildad completa. Nos falta esa humildad, porque de por sí todo queremos saber y todos sabemos. Qué difícil es decir no sé. Qué difícil es decir no sé. Y más para predicadores,
porque nosotros todos sabemos. Ah, este, eh, Veo la humildad del apóstol Pablo. Cuando en 2 Corintios 12 dice, conocí a un hombre eh, en cuerpo, fuera del cuerpo, dice, no sé, yo no sé, Dios sabe. Y luego lo repite 2 veces. Y en contestación a eso, estoy seguro que habrá aquellas personas que dirán, Pablito, dame una llamada, yo te explico cómo fue el asunto, ¿verdad? Porque nos es difícil. Pablo está diciendo, no sé, no sé. Ese es novedoso, un predicador que no sabe. Debemos de afirmar concretamente, yo afirmo concretamente lo que sé que este libro dice. Lo que este libro no dice, no quiero afirmarlo, ni quiero adivinar, ni quiero imaginar o suponer, porque entonces estoy entrando en peligro. ¿Y por qué esto es importante en relación a los estudios de las cosas futuras? Pues precisamente por eso, que muchas veces lo que no sabemos, la gente o le añade o supone o lee allí lo que no es, y eso nos lleva en la historia a una eh, increíble cantidad de personas que le dijeron a la gente, Jesús viene tal fecha, y, y, y literalmente, ¿verdad? Personas vendiendo propiedades, dejando sus trabajos, amontonándose en un cierto monte donde hasta se especificó que Jesús iba a recoger a todos y vino el día y se fue y nada. A propósito, hay una advertencia dada en Deuteronomio en cómo definir a un falso profeta y es bien fácil. El Señor nos dijo, un falso profeta se puede identificar de una manera sencilla. Si Él dice que Dios dijo que esto va a suceder y no sucede, el tal es un falso profeta. Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. Y la mayoría de las veces nos equivocamos cuando nos extendemos más allá de lo que dice la palabra de Dios. Pero habiendo dicho eso, uh, lo que el Señor nos dio en el libro de Apocalipsis, nos lo dio con el intento que fuera una tremenda bendición para nosotros, un tremendo ánimo. Inclusive, comenzando el libro, hay una bienaventuranza o una bendición. Y le encontramos en el versículo 3, en el primer capítulo, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero una vez más, aquí está el principio hermenéutico de propósito. El propósito de Dios no es informarte de las cosas futuras, que tú sepas, que impresiones a otros de lo que sabes o predecir o de alguna manera tomar ventaja en este mundo de conocer el futuro. No, no. Dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de este libro y guardan las cosas en ellas escritas. Y luego dice, porque el tiempo está cerca. Y en resumen, lo que encontramos en este libro son 4 cosas principales. Encontramos primeramente el arrebatamiento de la iglesia. Ahora hay mucha discusión en relación a eso y vamos a tratarlo, pero objeciones, bueno, no encontramos la palabra arrebatamiento en el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar de eso en un momentito. Pero encontramos el arrebatamiento de la iglesia, encontramos la descripción de la condición de la iglesia actual. Esos son los mensajes a todas las 7 iglesias que aplican a todas las edades. Hay algunas personas que interpretan cada una de esas eras como distintos tiempos dentro de la historia. Estamos en la era de Éfeso, estamos en la era de, ¿verdad? Y no es así. Todas las cosas que
Dios le dice a la iglesia de Éfeso como las que le dice a la iglesia de Esmirna y Pérgamo y Filadelfia, aplican en muchas formas a nosotros ahorita ya, al presente. Y luego, después de la iglesia, ¿verdad? Las cosas que eran, las que son y las que han de venir, la gran tribulación. Y luego la segunda venida de Jesucristo. Y la segunda venida de Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia son dos cosas totalmente distintas, son dos cosas totalmente diferentes. Y luego la última cosa principal revelada a nosotros en este libro es el reino milenial de Cristo después de su segunda venida. Lo próximo en el calendario de Dios es lo que en muchos círculos se conoce como el rapto. Ahora, objeción es que no se encuentra la palabra rapto, ¿verdad? En las escrituras. Bueno, nosotros igual sostenemos que la palabra de Dios nos enseña a un Dios trino. Creemos en la Trinidad. Ahora la palabra Trinidad, pues obviamente no se encuentra, ¿verdad? Pero es una palabra que nada más expresa la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios. Y es igual con la palabra rapto o arrebatamiento. En Primera Tesalonicenses encontramos lo siguiente, dice la Biblia. En primer lugar, Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, Dios no nos quiso ignorantes en cuanto a estas cosas. Y cada que la Biblia habla de un creyente, cuando parte de esta vida a la próxima, no dice que muere, dice que duerme, acerca de los que duermen. Y está refiriéndose al cuerpo corporal. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ahí está esa palabra arrebatados, de donde nosotros agarramos la palabra arrebatamiento. Ahora, en la Biblia en latín, la palabra rapturo sí se encuentra allí. Pero aquí la palabra es harpazo, es la palabra griega que quiere decir tomar, arrebatar con fuerza, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo, dice, porque seremos arrebatados, seremos tomados con fuerza, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Dios promete por medio de lo escrito en el capítulo 3, versículo 10, la iglesia de Filadelfia, lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, 3 días de Apocalipsis, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, varias observaciones de lo que se acaba de escribir. En el libro de Apocalipsis, siempre que habla de los que moran sobre la tierra, siempre se refiere a gente incrédula. Entonces, cuando dice aquí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, está hablando de gente incrédula. Cuando nos dice que guardará a la iglesia de la hora, la palabra allí es formulada con un artículo definido que habla de un tiempo específico, un tiempo marcado en el reloj de Dios donde vendrá esta prueba. Y sin duda está hablando de la gran tribulación, porque está
diciendo que será algo que sucederá, número uno, en el mundo entero. Y luego Jesús nos aclaró en Mateo 24 que será tal como nunca el mundo lo ha visto. Entonces, no hay duda de que está hablando de la gran tribulación. Entonces, le está diciendo a esta iglesia que por su fidelidad serían guardados, ¿verdad? Guardados de esa hora de prueba que vendría sobre el mundo entero. La iglesia de Filadelfia. También, bueno, hay personas que dicen, bueno, Dios, Dios no va a sacar a su iglesia antes del gran juicio, pero va a proteger a su iglesia. La palabra apo, que es un artículo que normalmente significa separar o alejar, es la que comúnmente se usa, pero aquí no se usa esa palabra. Aquí se usa la palabra que quiere decir, que significa literalmente sacar afuera. Entonces, es claro por lo que dice la palabra de Dios, que Dios le está diciendo a la iglesia, yo los voy a sacar afuera de la gran prueba que vendrá sobre el mundo entero por su fidelidad. En la historia vemos el patrón. Una de las cosas importantes en interpretación de la Biblia es ver el patrón característico de cómo Dios trató en tiempos pasados con situaciones similares. ¿Bien? Y encontramos que antes de que Dios trajera mayores juicios sobre el mundo y la humanidad, siempre sacaba a los suyos. Antes de que viniera el diluvio, sacó a Noé y a su familia. Ahora, quiero una vez más aclarar una cosa, que siempre ha sido el corazón de Dios salvar, no condenar. Así es. No derramar juicio. Noé predicó por 120 años, predicador de justicia. Nadie hizo caso. Se rieron de él. De manera que no fue una injusticia de parte de Dios. Hubo advertencia. De la misma manera, antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, sacó a Lot. Sacó a Lot, sacó a su familia y de nuevo, hubo advertencia. La hubo. Inclusive los yernos de Lot perecieron, se burlaron de él. Y claro que mucho tuvo que ver con que Lot había perdido su testimonio por muchas razones. Y ya dice la Biblia que lo tomaron como broma lo que les estaba diciendo. Pero lo claro es que en la historia, que antes que Dios vaya a derramar un juicio grande sobre el ser humano, Dios siempre saca a los suyos. Amén. Lo interesante es que el versículo 18, cuando nos habla de esto, dice, por tanto, 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora bien, si yo voy a pasar por la gran tribulación y más adelante, en otra parte de consiguiente, si vamos a seguir con los estudios, vamos a ver las cosas increíbles. Tuvimos últimamente aquí en el área unos vientos increíbles. Digo, unos vientos que, ¿verdad? No habíamos visto, ¿verdad? Antes. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Abrí la puerta del garaje para ir a recoger el correo y todo el vecindario hay grandes árboles y son robles.
la madera, el árbol fuerte es un roble. Por eso es que se usa ese dicho, fuerte como un roble, ¿verdad? Porque el oak tree es fuertísimo. Desarraigados desde la raíz. El árbol del vecino se había caído en la calle, estaba estorbada la calle y a través de todo el vecindario, ¿verdad? Igual, en este mundo hemos sido testigos de la increíble fuerza de la naturaleza. Así es. Y suficiente el decir que las cosas tan increíbles y fantásticas como las que hemos visto no se comparan a lo que va a suceder durante el tiempo de la gran tribulación. Y ahora vamos a ver eso un poco más adelante. Ahora déjenme dar otro comentario porque esa idea de que Dios no va a sacar a su iglesia de la gran tribulación, sino que la va a proteger. Es inconsistente esa interpretación porque encontramos que los que sí son creyentes y los que serán creyentes durante la gran tribulación, la mayoría van a perecer como mártires, los van a matar. Entonces, esa interpretación es inconsistente. Ahora, una última cosa. Me encantó cuando usted habló referente a lo de Noé. Quería yo simplemente darles lo de Mateo 24, donde Cristo mismo dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y después él menciona a Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida. ¿Verdad? Exacto. Y el Exacto. Ahora, otra cosa, regresando al libro de Apocalipsis, es que después del capítulo 4 es donde se divide el libro. Okay. El capítulo 4 de Apocalipsis es donde comienzan lo que el ángel le dijo eran las cosas que han de venir. Okay. Todo lo del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante es futuro. Amen. No encontramos ninguna mención de la iglesia en la tierra después del capítulo 4. Wow. Sí encontramos mención de la iglesia, pero ya en la gloria, alabando a Dios. Amén. Hola, bendiciones. Bendiciones. A todos ustedes que nos consideran su iglesia virtual, muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Si este ministerio verdaderamente te ha bendecido y tú dices, Freddy, yo ahora quiero ser parte de la familia de donadores para que el mensaje de la palabra de Jesucristo siga yendo por todo el mundo. Considera por favor en oración, solo en oración, da tu mejor ofrenda el día de hoy, sabiendo que Dios siempre multiplica tu semilla de fe. Les amamos mucho y agradecemos el tiempo que nos dan el día de hoy.